Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a continuar desarrollando el trabajo práctico número 1 sobre disponibilidades, caja y bancos. En este video vamos a desarrollar el caso 3, conciliación bancaria. ¿Qué tienen? Como enunciado se les dice, se procede a realizar la conciliación de la cuenta corriente del Banco Patagonia al 31 de julio de 2022. A tal fin se cuenta con el mayor y el resumen de cuenta enviado por el banco con todos los movimientos del mes de julio. Ustedes tienen el mayor, ¿sí? Y el resumen de cuenta bancario. Tienen información complementaria al 31 de julio de 2022. 1. El importe debitado el día 14 de julio del 2022 de 3.870 corresponde al pago de aportes y contribuciones de los sueldos devengados del mes de junio 2022 efectuado por Internet. El depósito de fecha 24 de julio de 2022 de 5.900 fue realizado por un cliente responsable inscripto para cancelar su deuda documentada con un pagaré. Se emite el documento comercial correspondiente. Y 3. El débito por rechazo de cheque fue originado por el depósito efectuado el día 28 de julio, depósito 24 horas, correspondiente a un cheque del Banco Nación recibido por una venta efectuada de contado a un cliente de la empresa. Se le hace cargo al cliente, que es responsable inscripto, de los gastos originados en el rechazo mediante documento correspondiente y se gestiona el reclamo por vía telefónica. Que se les pide realizar la conciliación bancaria, registrar contablemente en el libro diario las operaciones que correspondan, determinando variación patrimonial y la documentación respaldatoria pertinente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es la conciliación bancaria. Para eso ustedes cuentan con el mayor de la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, y con la información que les envía el banco, que está plasmada en el resumen de cuenta, ¿sí? Que está acá. Que ustedes lo tienen, por supuesto, no marcado. Yo les voy a explicar por qué está marcado. Sería bueno que agarren un resaltador o un lápiz de color, ¿sí? O simplemente vamos a ir marcando cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Conciliar el saldo de la cuenta según la contabilidad de la empresa con el saldo que tiene el banco en el resumen de cuenta, que como verán es diferente, ¿sí? El saldo, según el mayor de la cuenta, es 10.810,30 y el saldo, según el banco, es 7.272,25. ¿Sí? Hay diferencias, es diferente ese saldo. Bueno, entonces tenemos que explicar a qué se deben esas diferencias y registrar en el caso que sea necesario lo que corresponda. Bueno, entonces tienen que analizar la información que tienen. Fíjense, el saldo del que parte el mayor es de 10.100 pesos con 30 centavos y el saldo del que parte el resumen de cuentas es 6.580,30, ¿sí? Pero si ustedes ven después, más abajo, el saldo es igual al del mayor, 10.100,30, ¿sí? Por eso les puse las flechitas. Ahí ya, a partir de ese momento, parten con el mismo saldo. ¿Por qué? Porque acá en el banco, ¿sí? No se había acreditado aún un depósito que se hizo seguramente el último o los últimos días del mes anterior, ¿sí? Entonces se acreditó el primer día de julio, por eso aparece acá, ¿sí? Y ahí, a partir de ese momento, el saldo es el mismo. Entonces de ahí ya partimos con el mismo saldo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir analizando que la información que está acá, en el mayor, también esté acá, ¿sí? Y vamos a ir marcando. Y lo mismo que
va a haber información que quizás está acá en el mayor y no está en el resumen de cuenta, o al revés, información que esté en el resumen de cuenta que no esté en el mayor. Eso es lo que vamos a ir marcando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 5.150 pesos, ¿sí? Al debe. Otra cosa, recuerden que los movimientos acá son al revés. Los débitos para el banco son créditos para la empresa. Y los créditos para el banco son débitos para la empresa, ¿sí? Entonces, si digo, el banco me acreditó, quiere decir que aumentó mi cuenta corriente. En cambio acá, en la contabilidad, cuando decimos debitó, quiere decir que aumentó. Y acreditó que disminuyó. Bueno, aclarado eso para que lo tengan en cuenta y entiendan mejor. Entonces acá hay un débito de 5.150 pesos, ¿sí? Lo busco en el resumen de cuenta y está, ¿sí? Está. ¿Qué más? Tengo créditos. Un crédito por 3.220. ¿Qué quiere decir? Que esté acreditada la cuenta que disminuyó. Por lo tanto, tendría que estar en la columna de débito del banco, ¿sí? 3.220, los buscamos y lo tienen acá, ¿sí? 3.220. 3.870, buscábamos los 3.870, está acá, ¿sí? Son todas disminuciones, por eso está en la columna de débitos del banco. 900 pesos, si está acreditada en la cuenta, el mayor de la cuenta, acá debe estar debitado. Entonces busquemos los 900. Aquí está, ¿sí? 1.750, veamos si está debitado, ¿sí? 1.750, que es por un cheque, ahí está, 1.750. 1.000 pesos, ¿sí? Está acreditado, veamos si está debitado. 1.000 pesos, está acá, ¿sí? Es otro cheque. ¿Qué más? 1.300 pesos, ¿sí? 1.300 pesos está acreditado en el mayor de la cuenta. Nos fijemos si está debitado en el resumen de cuenta. 1.300, ¿sí? Se fijan y no está, ¿sí? No está debitado. Como no está debitado, entonces una diferencia y la vamos a marcar, ¿sí? La vamos a tener en cuenta. Es una disminución que hubo en la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, ¿sí? ¿Por qué disminuyen? La cuenta corriente seguramente fue la emisión de un cheque. Emitió un cheque, la contabilidad lo registró, pero esa persona no se presentó al cobro del cheque. 1.300. Luego tenemos un crédito por 1.200. Veamos. 1.200. Tampoco está, ¿sí? Entonces esa es otra diferencia. Marcamos esa diferencia. ¿Por qué? Porque está en el libro mayor y no está en el resumen. Luego tienen acá el 27 de julio, dice a valores a depositar 2.600, ¿sí? Un aumento en la cuenta corriente. Entonces ahí se depositó, se depositó 2.600 y nos fijamos si está en el debe acá en el mayor, en el resumen de cuenta tiene que estar en la columna de créditos, 2.600.
está, si se fijan está, pero está como un crédito e inmediatamente está como un débito, ¿sí? Dice rechazo de cheque. Entonces, si el banco lo sumó y después lo restó, es como que en realidad no existe, ¿sí? Se anula. Si sumo 2.600 y después resto los 2.600, es como que no los tengo. Entonces voy a marcar como una diferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá sí está en el mayor y no está en el resumen de cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es así, en realidad no está, ¿sí? Acá está sumando y después está restando 2.600 menos 2.600, 0. Pero por supuesto ya vamos a tener en cuenta esto de acuerdo a la documentación respaldatoria. Entonces marcamos los 2.600 y luego tienen también un débito de 6.200, es decir, aumentó la cuenta corriente bancaria, 6.200, tendría que estar en la columna de crédito, 6.200, buscamos y no está, ¿sí? No está. También lo marcamos. Hasta ahí fuimos revisando qué es lo que hay en el mayor de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente que no tiene el resumen de cuenta. Pero también hay conceptos que tienen el resumen de cuenta que el mayor de la cuenta bancos no lo tiene. ¿Mm? Entonces, este importe que no está, no lo marco. ¿Por qué? Porque acá recordemos que ya está regularizado el saldo inicial, ¿sí? Parten del mismo saldo. Este importe seguramente está contabilizado en el mes de junio. ¿Mm? Entonces, por eso no es que lo marcamos como una diferencia. A partir de allí, sí, tenemos varios conceptos que están en este resumen de cuentas que no están en el mayor. ¿Cuáles son? Todo lo que sea retención de ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Mm? Entonces esos están acá y no están en el resumen de cuentas, que se los pinté con distinto color. Cada vez que la empresa tiene una acreditación, ¿sí? Un crédito, se le retiene impuesto a los ingresos brutos y además, ya sea un movimiento al debe o al haber, ¿sí? Un débito o un crédito, tiene que pagar impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es por eso que están acá. ¿Sí? ¿Qué más? Los gastos de chequera y su correspondiente IVA están acá en el resumen y no están en el libro mayor, por eso los marqué. ¿Sí? Después tienen acá el débito por rechazo de cheque con su correspondiente IVA, que tampoco está en el libro mayor, y tampoco el débito por gastos de mantenimiento de la cuenta con el correspondiente IVA. ¿Sí? Entonces también los marco. ¿Qué más? En la columna de créditos, estos 5.900 no están en la columna de débitos del debe, acá, en el mayor de la cuenta, por lo tanto también lo marcamos como una diferencia. Entonces todo lo que nos quedó pintado son las diferencias que hay entre el mayor de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente y el resumen de cuenta bancaria. Vamos hasta ahí, entonces hemos marcado las diferencias. Ahora estamos en condiciones de hacer la conciliación. Entonces acá tienen la solución que se les propone. Conciliación bancaria. Veamos esta, ¿sí? Porque ustedes ya saben que podemos partir del saldo según el banco y sumar y restar según corresponda y llegar al saldo según la contabilidad o al revés, ¿sí? Partir del saldo según la contabilidad
y llegar al saldo según el banco. ¿Mm? Sumamos y restamos lo que corresponda y llegamos a ese saldo. De las dos formas está bien. Analicemos en este caso la primera y después ustedes ven que analizan la segunda. Entonces acá tenemos saldo según banco al 31 de julio, colocamos el importe que es 7.272,25. Ustedes vayan siguiendo con sus, con sus enunciados, ¿sí? Lo que marcaron. Entonces saldo según el banco 7.272,25, ¿sí? Que está acá. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar los gastos bancarios no contabilizados. ¿Por qué los tengo que sumar? Porque si nosotros estamos partiendo del saldo según el banco y quiero llegar al saldo según la contabilidad, y la contabilidad no los tiene, ¿sí? La contabilidad no restó estos gastos. Entonces, si yo quiero llegar a ese saldo según la contabilidad, a esos gastos bancarios que el banco los restó, los tengo que sumar, ¿sí? Los vuelvo a sumar y entonces el efecto es como que no los consideró. ¿Entienden? Claro, el banco, si ustedes se fijan, el banco los restó, los restó. Y como quiero llegar al saldo según la empresa no los tuvo en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El efecto inverso, ¿sí? Si acá lo resté, lo sumo. Más gastos bancarios no contabilizados por 2045. 2045, que es la suma, ¿sí? Que tienen ahí ustedes los 930 más los 1115. 930 el gasto de chequera y los 1115 del débito por gastos de mantenimiento. ¿Qué más vamos a sumar? El IVA de esos gastos, el IVA de los gastos bancarios no contabilizados. ¿Por qué lo sumo? La misma explicación, porque estoy partiendo del saldo según el banco, que el banco ya los restó. Como quiero llegar al saldo según la empresa, que no los considera, entonces ¿qué hago? Los sumo. ¿Mm? 429,45, que es la suma de este IVA de los gastos de mantenimiento, 234,15, más 195,30. ¿Qué más voy a sumar? El débito por rechazo de cheque no contabilizado, 348, que es lo que tienen acá marcado como diferencia, débito por rechazo de cheque, ¿sí? Es un importe que nos cobra el banco por ese cheque que se rechazó. 348. La misma explicación. Este saldo lo tiene restado. Si yo quiero llegar a este saldo que no lo tiene restado, entonces ahora lo sumo. 348. Con su respectivo IVA. El IVA por rechazo de cheque, que no está contabilizado, 73 pesos con 08, que es el que tienen acá. ¿Sí? ¿Qué más? La retención de ingresos brutos, tienen que sumar todas las retenciones de ingresos brutos, que es lo que yo les puse en color amarillo, ¿sí? Suman todo. Eso no está contemplado en el saldo según la empresa, ¿sí? Según la contabilidad. Y lo mismo con el impuesto a los débitos y créditos, que la empresa no lo tiene contabilizado, pero el banco sí, que es todo lo que les pinté en color celeste. ¿Qué más? Vamos a sumar, bueno, pasemos acá. Vamos a restar, como ustedes ya saben, los cheques emitidos y no cobrados. Cheques que la empresa emitió y que el beneficiario todavía no se presentó en el banco para su cobro. La empresa ya los restó, ¿sí? El banco no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esos cheques emitidos y no cobrados
Si el banco no los consideró, pero la empresa sí, ¿sí? La empresa, este saldo, según la contabilidad, ya restó ese importe. Yo quiero que de llegar de este a este, entonces por eso le resto los cheques emitidos y no cobrados. Al igual que el depósito efectuado y no contabilizado de 5.900. ¿Cuál es? Este que marcamos acá. ¿Mm? El cheque emitido y no cobrado, no les mostré, de 2.500, son dos cheques. Uno de 3.000, de 1.300 y el otro de 1.200. ¿Sí? Son los que tienen acá, cheques emitidos y no cobrados, 1.300 y 1.200. ¿Sí? Que suman 2.500. El depósito efectuado y no contabilizado de 5.900 es el que tienen acá, 5.900. Porque ahí en la información complementaria les decía que ese depósito de 5.900 fue realizado por un cliente para cancelar su deuda documentada con un pagaré. ¿Mm? Entonces lo resto. ¿Por qué? Porque el banco lo sumó, pero la empresa no lo tiene. Y como yo quiero llegar al saldo de la empresa, lo tengo que restar. ¿Qué más voy a sumar? Voy a sumar el depósito del cheque rechazado, que es lo que nosotros marcamos acá, los 2.600, ¿sí? Porque recuerden que quedó que hicimos este depósito y acá no está. Entonces lo voy a sumar. ¿Mm? Porque este saldo no lo contempla, pero la contabilidad sí, lo tiene sumado. Entonces lo sumo. Y el depósito no acreditado de 6.200, que es este que se hizo el penúltimo día del mes, que no está acreditado todavía acá en el banco. Se va a acreditar al mes siguiente. Entonces por eso no está. Entonces, ¿qué hago? Lo sumo, ¿sí? Porque este no lo sumó, pero la contabilidad sí. Entonces, haciendo la suma algebraica de todo esto, es decir, 7.272,25 más y menos los importes que tenemos acá, llegamos al saldo según la contabilidad de 10.810,30. Si se fijan, es este, que se lo pinta en morado. 10.810,30. ¿Sí? Entonces ahí es cómo explicamos esas diferencias que hay entre el saldo según el banco y el saldo según la contabilidad. ¿Sí? Se debe a estas diferencias. Ahora, esas diferencias, como ustedes ya saben, hay diferencias que se registran y otras que no. Entonces, ¿cuáles no se registran? Las que son diferencias temporarias, ¿sí? Que con el paso del tiempo solas se van a ajustar. En cambio, en este caso, las que se registran eh, no se van a ajustar solitas con el tiempo. Entonces, por eso ahí les marqué qué es lo que tenemos que registrar, qué es registrable, y las que no están marcadas son las diferencias temporarias, que cuáles son los cheques emitidos y no cobrados y los depósitos no acreditados. Entonces vamos más abajo y tenemos. Vamos ahora a contabilizar lo que corresponde. Entonces yo les marqué ahí arriba qué es lo que vamos a registrar. Registremos primero los gastos, ¿sí? Sean prolijos ustedes al realizar la contabilización. Registren primero los gastos, sus correspondientes IVAs, ¿sí? Y los impuestos y retenciones. Entonces por eso acá, con fecha 31 de julio, que es la fecha en la que se realiza la conciliación bancaria, ojo con colocar otra fecha, ¿sí? Porque esa es la fecha en la que se realiza la conciliación bancaria. 31 de julio. Como documentación respaldatoria, la planilla de conciliación bancaria, que es esta que tenemos acá, ¿sí? El resumen de cuenta bancaria. ¿Qué registramos? Vamos a debitar la cuenta de resultado negativo
Gastos y comisiones bancarias por 2.393. ¿De dónde surge 2.393? Gastos y comisiones bancarias. Los gastos bancarios no contabilizados y el débito por rechazo de cheque, que también es un gasto bancario, ¿sí? Entonces esos dos, por eso les puse ahí esa llamadita, esos dos están acá sumados y registrados en la cuenta gastos y comisiones bancarias. Débito a la cuenta IVA crédito fiscal por 502,53, que sumo los IVA, ¿sí? El IVA de los gastos bancarios no contabilizados, el IVA por rechazo de cheque no contabilizado, y eso le da los 502,53. Debito la cuenta de resultado negativo impuesto a los débitos y créditos bancarios por 169,67 centavos, que es lo que tienen arriba, y la retención sobre ingresos brutos también, 72,85. Todo eso, ¿qué es lo que genera? La disminución de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente, porque el banco descuenta todos esos importes de la cuenta corriente de la empresa. Entonces disminuye Banco Patagonia cuenta corriente por 3.138,5 centavos. La variación patrimonial es una modificativa mixta negativa, ¿sí? Recuerden ustedes marcar los cambios que se producen en los componentes de la ecuación contable. Ustedes marquen, ¿sí? ¿Qué van a marcar en este caso? Un aumento de activo por el IVA crédito fiscal, una disminución de activo por Banco Patagonia cuenta corriente. Acá también aumenta el activo por la retención de impuestos sobre los ingresos brutos, que es cuenta de activo, ¿sí? Del rubro otros créditos, al igual que el IVA crédito fiscal. Y van a marcar pasivo constante y una disminución del patrimonio neto por las cuentas de resultado negativo, gastos y comisiones bancarias y por impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por eso es mixta negativa. Si se fijan, la disminución del activo es mayor al aumento. ¿Qué más tenemos que registrar? Esa diferencia de 5.900, ¿sí? Que marcamos acá, depósito efectuado y no contabilizado, que de acuerdo a leímos ya, que esos 5.900 es un depósito que realizó un cliente para cancelar su deuda que tenía documentada con un pagaré. Entonces, ese cliente canceló su deuda documentada con el pagaré. Documentación respaldatoria, el resumen de cuenta bancario y el recibo que le vamos a emitir, ¿sí? ¿Qué vamos a debitar? Va a aumentar el saldo de la cuenta corriente bancaria, entonces debitamos la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente por 5.900, cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos, y acreditamos la cuenta documentos a cobrar, porque si era una deuda documentada, ahora disminuye. Entonces acreditamos documentos a cobrar, cuenta patrimonial del activo del rubro créditos por ventas, en este caso, por 5.900. Y la variación patrimonial es una permutativa del activo. Aumenta el activo por banco, disminuye el activo por documentos a cobrar. Luego tenemos esa diferencia de 2.600, ¿sí? Los 2.600 que marcamos acá. ¿Qué pasaba con ese cheque rechazado? Que leímos en la información complementaria que se le hace cargo al cliente de los gastos originados por el rechazo y que se gestiona el reclamo por vía telefónica, ¿no? Y que ese cheque se recibió por una venta a un cliente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como documentación respaldatoria tenemos el resumen de cuenta bancario y el cheque rechazado de 2.600, ¿sí? ¿Qué surge ahora? Había sido una venta de contado, le rechazan el cheque, bueno, ahora ese cliente tiene una deuda, ¿sí? Con la empresa. Es por eso que aparece
la cuenta deudores por venta. Voy a debitar la cuenta deudores por venta por 2.600 y acredito la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente por 2.600. ¿Por qué? Porque el banco disminuyó ese importe de mi cuenta. ¿Mm? Lo disminuyó. Entonces tengo que disminuir en 2.600 la cuenta corriente bancaria. Pero además nos dice que le hacemos cargo de los gastos originados en el rechazo. ¿Se acuerdan esos gastos de 348 pesos más el IVA? ¿Mm? Entonces emitimos una nota de débito donde le vamos a decir, bueno, además de eso me debe 421 pesos con 8 centavos. Y lo vamos a registrar. Entonces no solamente me debe los 2.600, sino que también me debe los 421 pesos con 8 centavos. Por eso es que también acá débito deudores por venta por 421 pesos con 8 centavos. Y voy a acreditar, fíjense bien lo que hacemos acá, acredito la cuenta gastos y comisiones bancarias por 348 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos 348 pesos están registrados acá, están incluidos en ese importe. ¿Sí? Pero la empresa le dice, no, vos tenés que pagar ese importe, ¿sí? Porque el cheque rechazado es tuyo. Entonces nosotros le cobramos esos 348, por eso es que disminuimos esta cuenta, que acá está debitada, acá la acredito por ese importe. Y el IVA que se genera en la nota de débito es un IVA débito fiscal por 73 pesos con 8 centavos. ¿Sí? También, si se preguntan, ¿podría haberlo hecho en un solo asiento? Sí. ¿Sí? Debitan deudores por ventas y suman los 2.600 más los 421 a Banco Patagonia cuenta corriente, a gastos y comisiones bancarias, a IVA débito fiscal. Y también está bien. Las variaciones patrimoniales, en el primer caso tenemos una permutativa del activo, ¿sí? Aumenta y disminuye el activo, aumenta por deudores por ventas, cuenta patrimonial del activo del rubro créditos por ventas, disminuye por Banco Patagonia cuenta corriente, ya dijimos, es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos. Y en el otro asiento es una mixta positiva, ¿por qué? Porque aumenta el activo por deudores por ventas, aumenta el pasivo por IVA débito fiscal y aumenta el patrimonio neto por gastos y comisiones bancarias, ¿sí? Que es una cuenta de resultado negativo, pero ¿qué pasa acá? Disminuye. ¿Mm? O sea, al disminuir ese resultado negativo, genera un aumento en el patrimonio neto. Por eso es mixta positiva. Una vez que hicimos la registración contable, los asientos, ¿qué tengo que hacer? Mayorizar la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente. ¿Sí? Por supuesto, ustedes van a hacer un mayor como el que está acá, ¿sí? Hacen el mayor, parten del saldo de 10.810,30, que es el último saldo que tiene ahí el mayor, y van registrando 3.138,5 centavos, está acreditado, 2.600 pesos está acreditado, ¿sí? Y acá 5.900 pesos está debitado. Determino el nuevo saldo, ¿sí? Y obtengo un saldo deudor de 10.972,25. Ese es el saldo de la cuenta Banco Patagonia cuenta corriente. Pero ustedes dirán, ¿y cómo sé que está bien? Porque tampoco coincide con el saldo del resumen de cuenta y no va a coincidir. ¿Por qué? Porque hay diferencias temporarias. Entonces, para hacer la comprobación, podemos hacer una comprobación con esas diferencias temporarias. Fíjense, partimos del saldo según el banco, 7.272,25, y vamos a sumar o restar según correspondan esas diferencias temporarias para llegar al saldo según la empresa. ¿Qué corresponde en este caso? Restarle
los cheques emitidos y no cobrados, ¿se acuerdan que eran dos? Que eran por un total, que sumaban los dos, 2.500, y le sumo los depósitos no acreditados por 6.200, ¿sí? Y de esa forma obtengo un saldo de 10.972,25, que es el saldo del mayor de la cuenta Banco Patagonia, cuenta corriente, ¿sí? De esa forma sé que hice bien la conciliación. Cualquier duda que tengan la vemos en clase. Y con respecto al último caso, clasificación de la cuenta la van a completar ustedes, ¿sí? Son las cuentas que yo ya les fui diciendo cada una al momento de realizar los trabajos prácticos. Así que igual, los veamos ahora. Faltante de caja es una cuenta de resultado negativo. Entonces ponéis resultado negativo. No vamos a colocar de qué rubro, ¿sí? Las cuentas de resultado no. Las patrimoniales sí. El saldo, si es de resultado negativo, es saldo deudor. Fondo fijo, cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Del rubro caja y banco, saldo deudor. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, tipo de cuenta o resultado negativo, saldo deudor. Préstamos al personal, cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos y su saldo es deudor. Banco Patagonia, cuenta corriente, ya la saben. Deudores por venta también, ¿sí? Patrimonial del activo, del rubro créditos por venta, saldo deudor. La retención de impuestos sobre los ingresos brutos es una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos y sus saldos deudor. Valores a depositar, patrimonial del activo, ¿sí? Del rubro caja y bancos, y el saldo es deudor. Moneda extranjera, vimos que es una cuenta patrimonial del activo y que el rubro depende de la intención que tenga la empresa al tener esa moneda extranjera, que si es con fines de inversión, es inversiones temporarias, y si no, caja y bancos. Saldo deudor. Viáticos y movilidad e impuesto inmobiliario son cuentas de resultado negativo cuyo saldo es deudor. Bien, espero que les haya servido este video para entender un poco más y nos veremos.